La historia del cristianismo está marcada por varias divisiones significativas a lo largo de los siglos, y una de las más trascendentales fue la separación entre la Iglesia Católica Romana y las iglesias ortodoxas. Este cisma, conocido como el Gran Cisma de 1054, marcó el fin de una unión que había perdurado durante los primeros siglos del cristianismo, dividiendo así el cristianismo en dos ramas principales. La división entre católicos y ortodoxos no solo tiene implicaciones teológicas y doctrinales, sino también culturales, políticas y sociales, que todavía resuenan en la actualidad. Contexto histórico del cisma. El cristianismo comenzó como una única tradición religiosa, unificada bajo una sola autoridad, la Iglesia primitiva, que se extendía por todo el Imperio Romano. Sin embargo, con el tiempo, diferencias culturales, lingüísticas y políticas comenzaron a surgir entre las iglesias del este, representadas por Constantinopla, la actual Estambul, y las iglesias del oeste, con Roma como centro. El Imperio Romano se dividió en dos partes, la oriental y la occidental, lo que tuvo una influencia directa en la evolución del cristianismo. A lo largo de los siglos, ambas iglesias mantenían comunión y compartían doctrinas fundamentales como la creencia en la Trinidad, la salvación a través de Cristo y los sacramentos esenciales. Sin embargo, a medida que el Imperio Romano de Occidente se debilitaba, especialmente después de la caída de Roma en 476 después de Cristo, el centro de poder cristiano se desplazó hacia el oriente, en Constantinopla. Esta diferencia política y geográfica contribuyó a una creciente separación entre las iglesias, acentuada por disputas doctrinales, diferencias litúrgicas y conflictos sobre el liderazgo de la iglesia. El punto culminante de este proceso de separación fue el Gran Cisma de 1054, cuando el Papa León IX y el Patriarca Miguel y Cerulario se excomulgaron mutuamente. Este cisma dividió formalmente la Iglesia cristiana en dos ramas principales, la Iglesia Católica Romana, con su sede en Roma, y la Iglesia Ortodoxa, con su sede en Constantinopla, aunque ya existían desacuerdos importantes antes de este evento. Diferencias teológicas y doctrinales. A pesar de su origen común, la Iglesia Católica y la Ortodoxia tienen diferencias teológicas y doctrinales que definieron la separación y continúan marcando sus identidades religiosas hoy en día. Algunas de las diferencias más destacadas incluyen: 1. El papado y la autoridad eclesiástica. Una de las diferencias más significativas que causó la división fue el papel del Papa. En la Iglesia Católica Romana, el Papa es considerado el líder supremo de toda la Iglesia, el sucesor de San Pedro, y tiene autoridad sobre todas las iglesias del mundo. El Papa es visto como infalible en cuestiones de fe y moral cuando habla ex cátedra, desde la cátedra, en su rol oficial. En contraste, la Iglesia Ortodoxa no acepta la supremacía papal. En lugar de un líder único, la Iglesia Ortodoxa está organizada en varias iglesias autocefalas, independientes, cada una encabezada por su propio patriarca o arzobispo. El patriarca de Constantinopla es considerado, primes inter pares, el primero entre iguales, pero no tiene autoridad sobre las demás iglesias ortodoxas. Esta diferencia refleja una comprensión distinta de la autoridad en la iglesia y del rol del liderazgo eclesiástico. 2. El filioque. El filioque es un término latino que significa «y del Hijo», y hace referencia a una cláusula añadida al credo niceno por la Iglesia occidental. El credo original, formulado en el Concilio de Nicea en 325 después de Cristo, afirmaba que el Espíritu Santo procede solo del Padre. Sin embargo, en el siglo VI, la Iglesia de Occidente añadió «y del Hijo», filioque, sugiriendo que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. Este cambio fue uno de los puntos más controvertidos en la separación entre las dos iglesias, ya que la Iglesia Ortodoxa no acepta esta modificación del credo, argumentando que fue introducida sin el consentimiento de un concilio ecuménico y que distorsiona la doctrina original de la Trinidad. 3. La Inmaculada Concepción y la Asunción de María. La Iglesia Católica enseña que María, la Madre de Jesús, fue concebida sin pecado original, Inmaculada Concepción, y que fue asunta al cielo al final de su vida terrenal, Asunción de María. Estas doctrinas no son aceptadas por la Iglesia Ortodoxa. Aunque ambos grupos veneran a María, la Iglesia Ortodoxa no reconoce estas enseñanzas como dogmas infalibles y las considera tradiciones posteriores que no tienen base bíblica suficiente.
4. La transubstanciación. En la Eucaristía, ambas iglesias creen en la presencia real de Cristo, pero difieren en su comprensión. La Iglesia Católica enseña que, en la misa, el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, transubstanciación. La Iglesia Ortodoxa también cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pero no acepta la doctrina de la transubstanciación como tal. Los ortodoxos tienden a enfatizar el misterio de la transformación sin especificar un mecanismo teológico exacto, lo que deja espacio a un enfoque más espiritual y menos racionalizado. Diferencias litúrgicas y culturales. Además de las diferencias teológicas, existen también notables divergencias litúrgicas y culturales entre ambas tradiciones. La liturgia católica romana ha evolucionado hacia un formato más sencillo y accesible, especialmente después del Concilio Vaticano II, que permitió el uso de las lenguas vernáculas en lugar del latín en los servicios. En cambio, la liturgia ortodoxa sigue siendo mucho más tradicional, con una gran carga simbólica y un enfoque más solemne. Las iglesias ortodoxas celebran la liturgia en sus respectivos idiomas vernáculos, pero mantienen un uso frecuente de antiguos ritos, como el canto en griego o eslavo eclesiástico. Una de las diferencias litúrgicas más visibles es el uso del pan leudado en la Iglesia Católica para la Eucaristía, mientras que la Iglesia Ortodoxa usa pan sin levadura. Además, la Iglesia Ortodoxa tiene una rica tradición de iconografía, donde se utilizan iconos, imágenes religiosas, en lugar de estatuas, lo que refleja una distinta comprensión de la representación de lo sagrado. La relación actual entre católicos y ortodoxos. Después de siglos de división, el diálogo entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa ha experimentado avances en las últimas décadas. El Concilio Vaticano II, 1962 a 1965, abrió nuevas puertas para el ecumenismo, promoviendo la reconciliación entre las diversas ramas del cristianismo. A lo largo de los años, ha habido varios encuentros entre líderes católicos y ortodoxos, siendo el más destacado la histórica visita del Papa Pablo VI a Jerusalén en 1964 y el encuentro del Papa Francisco con el patriarca Bartolomei en 2014, durante el cual se firmó una declaración conjunta de reconciliación. Aunque las diferencias doctrinales siguen siendo profundas, especialmente en torno a la cuestión del papado y el filioque, el acercamiento y el deseo de unidad están presentes en ambos lados. Los católicos y los ortodoxos comparten una creencia común en los sacramentos fundamentales, la autoridad de la Biblia y el reconocimiento de la autoridad de los primeros 7 concilios ecuménicos, lo que proporciona una base para el diálogo y la colaboración en cuestiones sociales y morales. La división entre el catolicismo y la ortodoxia representa una de las fracturas más significativas en la historia del cristianismo, una separación que sigue teniendo repercusiones tanto teológicas como culturales. El cristianismo, desde sus primeros siglos, ha experimentado varias divisiones que han dado lugar a distintas ramas dentro de la fe. Dos de las principales ramas son la Iglesia Católica Romana y las iglesias ortodoxas. Ambas comparten una herencia común que se remonta a los primeros cristianos, pero a lo largo del tiempo se desarrollaron diferencias teológicas, litúrgicas y culturales significativas, especialmente después del Gran Cisma de 1054. Desde la perspectiva del catolicismo, los ortodoxos son una rama cristiana separada, aunque con muchas similitudes en la fe, los sacramentos y la tradición, lo que sigue dando lugar a un diálogo ecuménico que busca la reconciliación y unidad en el cristianismo. El origen de la división. La separación entre el catolicismo y la ortodoxia no fue un evento aislado, sino el resultado de un largo proceso histórico, social, cultural y político. La primera división importante dentro de la Iglesia ocurrió después de la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, cuando el cristianismo comenzó a expandirse en dos regiones geográficas bien diferenciadas, la Europa occidental y la región oriental, bajo la influencia del Imperio Bizantino, más tarde conocido como el Imperio Romano de Oriente. A lo largo de los siglos, aunque ambos imperios, el romano y el bizantino, compartían una fe común, comenzaron a surgir tensiones en cuestiones teológicas, litúrgicas y sobre la autoridad eclesiástica. Uno de los puntos más relevantes fue el cuestionamiento del papado, el cual tiene su base en la creencia católica de que el Papa es el líder supremo de la Iglesia, sucesor de San Pedro. La Iglesia ortodoxa, en cambio,
no acepta esta supremacía papal y sigue una estructura colegiada con patriarcas y obispos como principales autoridades. La tensión culminó en el Gran Cisma de 1054, cuando el Papa León IX y el patriarca Miguel y Cerulario se excomulgaron mutuamente, dando paso a una separación formal entre ambas iglesias. El entendimiento católico sobre la Iglesia Ortodoxa. Desde la perspectiva del catolicismo, la Iglesia Ortodoxa es vista como una rama hermana que mantiene gran parte de la tradición cristiana primitiva, pero que se encuentra separada debido a ciertas diferencias teológicas y eclesiológicas. El catolicismo reconoce la validez de los sacramentos ortodoxos, como el bautismo, la Eucaristía, y la unción de los enfermos, y acepta que los ortodoxos comparten con los católicos una fe común en la Trinidad, la divinidad de Cristo, la resurrección y otros elementos esenciales de la doctrina cristiana. Sin embargo, el catolicismo también considera que la Iglesia Ortodoxa carece de la plena unidad que se encuentra en la Iglesia Católica, especialmente debido al rechazo ortodoxo de la supremacía papal. Para la Iglesia Católica, el Papa representa la unidad de los cristianos en la fe, y su primacía es fundamental para la cohesión y el orden dentro de la Iglesia universal. Por esta razón, el catolicismo ve a los ortodoxos como hermanos separados pero aún dentro de la Iglesia de Cristo, y considera que la unidad se alcanzará cuando la Iglesia Ortodoxa reconozca la autoridad del Papa. Principales diferencias entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa. 1. La supremacía papal. Uno de los puntos más destacados en la división entre ambas iglesias es el papado. La Iglesia Católica sostiene que el Papa es el sucesor de San Pedro, a quien Cristo le otorgó la autoridad para liderar su iglesia, Mateo 16:18. Esta autoridad papal es vista como un principio esencial para la unidad y el gobierno de la Iglesia universal. El Papa tiene la potestad de definir dogmas y doctrinas infalibles, y es considerado el vicario de Cristo en la tierra. Por otro lado, la Iglesia Ortodoxa no acepta la supremacía papal. En lugar de un líder centralizado, la Iglesia Ortodoxa está organizada en una serie de iglesias autocefalas, es decir, independientes pero unidas por la misma fe y sacramentos. El patriarca de Constantinopla es considerado el primes inter pares, el primero entre iguales, pero no tiene la autoridad universal que el Papa posee en la Iglesia Católica. Para los ortodoxos, la autoridad de la Iglesia es compartida entre los obispos, y cada iglesia nacional o regional tiene autonomía. 2. El filioque. El filioque es una disputa teológica que surgió en torno al credo niceno. En el año 325, el Concilio de Nicea formuló el credo que afirmaba que el Espíritu Santo procede del Padre. Sin embargo, en el siglo VI, la Iglesia Católica introdujo la palabra filioque, que significa y del Hijo, afirmando que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. Este cambio no fue aceptado por la Iglesia Ortodoxa, que considera que la adición del filioque fue una alteración del credo original y que altera la doctrina sobre la Trinidad. Este desacuerdo es uno de los puntos más importantes de la separación teológica, ya que toca la comprensión de la naturaleza de Dios y la relación interna de la Trinidad. Para los católicos, el filioque es una enseñanza legítima que tiene base bíblica, mientras que los ortodoxos creen que esta modificación no es válida y debe ser rechazada. 3. La Inmaculada Concepción y la Asunción de María. El catolicismo enseña que María, la Madre de Jesús, fue concebida sin pecado original, dogma de la Inmaculada Concepción, y que al final de su vida fue llevada al cielo en cuerpo y alma, dogma de la Asunción. La Iglesia Ortodoxa, aunque venera a María y reconoce su santidad, no acepta estos dogmas como definiciones dogmáticas infalibles. En la teología ortodoxa, María es vista como la Theotokos, Madre de Dios, pero no se le atribuye el mismo nivel de perfección doctrinal que en el catolicismo. 4. La Eucaristía. Ambas iglesias creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pero tienen diferentes explicaciones de cómo se lleva a cabo esa presencia. Los católicos creen en la transubstanciación, es decir, que el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo durante la misa, mientras que los ortodoxos también creen en la presencia real de Cristo, pero tienden a enfocarse en el misterio de la transformación sin definir un proceso teológico específico como lo hace la Iglesia Católica. 5. La liturgia.
La liturgia en la Iglesia Católica y en la Ortodoxa es profundamente diferente en estilo y práctica. La Iglesia Católica, especialmente después del Concilio Vaticano II, ha permitido el uso de lenguas vernáculas en la celebración de la misa, lo que ha hecho que el rito sea más accesible para los fieles. La Iglesia Ortodoxa, en cambio, mantiene un ritual más tradicional y solemne, celebrando la liturgia principalmente en griego, eslavo o el idioma litúrgico tradicional de cada iglesia local. La Iglesia Ortodoxa también enfatiza el uso de iconos, que son representaciones sagradas de Cristo, la Virgen María y los santos. Mientras que la Iglesia Católica también tiene imágenes y estatuas, la iconografía ortodoxa tiene un papel central en la vida devocional y litúrgica de los fieles. El ecumenismo y la reconciliación. A pesar de las diferencias, la relación entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa ha avanzado en términos de diálogo y reconciliación. Desde el siglo XX, se han realizado esfuerzos ecuménicos para acercar ambas iglesias. El Concilio Vaticano II, 1962 a 1965, promovió una actitud de apertura hacia las demás iglesias cristianas, y el Papa Juan Pablo II fue especialmente activo en el acercamiento con la Iglesia Ortodoxa. La división entre el catolicismo y el ortodoxismo representa uno de los cismas más profundos y significativos en la historia del cristianismo, marcando el distanciamiento entre dos de las principales ramas del cristianismo. Esta separación, que perdura hasta nuestros días, no es el resultado de un único acontecimiento, sino de un largo proceso histórico, político, cultural y teológico que tuvo su culminación en el Gran Cisma de 1054. Este cisma dividió a la Iglesia cristiana en dos grandes ramas, una bajo la autoridad del Papa en Roma, la Iglesia Católica, y la otra bajo los patriarcas de las principales ciudades del este de Europa, con la sede en Constantinopla, la Iglesia Ortodoxa. La historia de esta división, aunque compleja, está marcada por varios factores clave que se desarrollaron durante siglos. Contexto histórico y cultural de la división. El cristianismo, desde su fundación por Jesucristo y sus apóstoles, estuvo inicialmente unificado bajo la dirección de la Iglesia primitiva. A lo largo de los primeros siglos, la Iglesia creció dentro del contexto del Imperio Romano, con Roma como uno de los centros más importantes de la fe cristiana. Sin embargo, a medida que el cristianismo se expandía por el Imperio Romano, comenzaron a emerger diferencias significativas entre las iglesias del este, principalmente en Constantinopla, y las del oeste, en Roma, debido a varios factores sociales, culturales, lingüísticos y políticos. En el siglo IV, el emperador Constantino, al adoptar el cristianismo como religión del Imperio Romano, buscó unificar tanto a los cristianos como al imperio, convocando los primeros concilios ecuménicos para resolver disputas doctrinales y fortalecer la unidad de la Iglesia. No obstante, la división entre los dos imperios romano y bizantino ya estaba comenzando a surgir, y con el paso del tiempo, las diferencias se acentuaron. Durante los primeros siglos del cristianismo, la autoridad se entendía como compartida entre las principales sedes apostólicas, Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Sin embargo, con el tiempo, el papado en Roma se fue consolidando como una figura central de autoridad, mientras que en el este, la Iglesia se mantenía más descentralizada, con el patriarca de Constantinopla desempeñando un papel de liderazgo entre los obispos, pero sin la misma autoridad universal que el Papa. Estas tensiones de poder fueron una de las semillas de la división que culminaría en el Gran Cisma. Factores teológicos y doctrinales. A medida que las diferencias políticas y culturales entre Oriente y Occidente se hicieron más marcadas, comenzaron a surgir desacuerdos teológicos y doctrinales. Estos desacuerdos fueron fundamentales para la separación entre las dos iglesias. 1. El papado y la autoridad eclesiástica. Una de las diferencias más significativas entre la Iglesia católica y la ortodoxa fue la cuestión de la autoridad papal. La Iglesia católica sostiene que el Papa es el sucesor de San Pedro, quien fue nombrado por Jesús como líder de su Iglesia. Según la enseñanza católica, el Papa tiene autoridad universal sobre toda la Iglesia, y su poder es infalible en cuestiones de fe y moral cuando habla ex cátedra, de manera oficial y solemne. En contraste, la Iglesia ortodoxa nunca aceptó el papado como autoridad suprema. Aunque reconoce a Roma como la sede de San Pedro,
los ortodoxos sostienen que la Iglesia debe ser gobernada de manera colegiada, con los patriarcas y obispos de las diversas iglesias autocefalas, independientes, compartiendo la autoridad. En este modelo, el patriarca de Constantinopla, aunque respetado, no tiene poder supremo sobre la Iglesia universal. La disputa sobre la supremacía papal alcanzó un punto culminante en 1054, cuando el Papa León IX y el patriarca Miguel y Cerulario se excomulgaron mutuamente, lo que simbolizó la ruptura formal entre las dos ramas del cristianismo. 2. El filioque. Otra importante disputa teológica que contribuyó a la división fue el filioque. Este término, que significa «y del Hijo», fue una modificación añadida por la Iglesia Occidental al credo niceno, que originalmente afirmaba que el Espíritu Santo procedía solo del Padre. En el siglo VI, la Iglesia de Occidente introdujo el filioque, sugiriendo que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. La Iglesia Ortodoxa no aceptó esta adición, argumentando que fue una alteración no aprobada por un concilio ecuménico y que desfiguraba la enseñanza original del credo niceno. Este desacuerdo sobre la doctrina de la Trinidad representó una diferencia fundamental en la comprensión de la naturaleza divina, lo que contribuyó a profundizar la brecha entre las dos iglesias. 3. La Eucaristía. Ambas iglesias creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pero difieren en su comprensión teológica. La Iglesia Católica sostiene la doctrina de la transubstanciación, según la cual el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo durante la misa. En cambio, la Iglesia Ortodoxa también cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pero no define esta transformación en términos de transubstanciación, sino que considera el proceso un misterio que no debe ser explicado de manera estrictamente filosófica. Factores políticos y sociales. A medida que avanzaba la Edad Media, la división entre las dos iglesias también estuvo marcada por profundas diferencias políticas y sociales. La caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V y la posterior ascensión del Imperio Bizantino como potencia dominante en el este del Imperio Romano exacerbó las tensiones entre Roma y Constantinopla. La política de los emperadores bizantinos también influyó en las decisiones de la Iglesia Ortodoxa, que estaba estrechamente vinculada al poder imperial. Mientras tanto, la Iglesia Católica en Roma comenzó a ejercer una autoridad más independiente de los monarcas seculares, lo que llevó a un distanciamiento entre las dos iglesias. Las tensiones aumentaron especialmente cuando el Papa León III coronó a Carlomagno como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en 800, un acto que fue visto como una afrenta por el patriarca de Constantinopla, quien consideraba que la autoridad imperial recaía sobre el emperador bizantino. Otro factor que contribuyó a la división fue la creciente influencia de la cultura latina en el oeste y la cultura griega en el este, lo que resultó en diferencias lingüísticas y en prácticas litúrgicas distintas. La Iglesia Católica pasó a utilizar el latín como lengua litúrgica y cultural, mientras que la Iglesia Ortodoxa mantuvo el griego y otras lenguas vernáculas, lo que dificultó la comunicación y el entendimiento mutuo. El Gran Cisma de 1054. El clímax de la división entre el catolicismo y la ortodoxia se alcanzó en 1054, un evento conocido como el Gran Cisma. En este año, el Papa León IX y el patriarca Miguel y Cerulario se excomulgaron mutuamente después de una serie de disputas sobre el control de las iglesias en el este de Europa, el uso del filioque en el credo y la autoridad papal. Esta ruptura formalizó la división entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa, que continuaría durante siglos. Aunque el cisma de 1054 es considerado el punto de quiebre oficial, ya había existido una serie de desacuerdos entre Oriente y Occidente durante siglos, y este evento reflejó una acumulación de tensiones políticas, teológicas y sociales. La división entre el catolicismo y el ortodoxismo, nacida de factores teológicos, políticos y culturales. La relación entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, aunque marcada por siglos de distanciamiento y división, también está llena de respeto mutuo, reconocimiento de una historia común y una búsqueda constante de unidad cristiana. Desde el punto de vista católico, la Iglesia Ortodoxa es considerada como una hermana separada, con la cual comparte muchas de las enseñanzas fundamentales del cristianismo, especialmente aquellas relacionadas con la tradición apostólica, los sacramentos y la doctrina sobre la Trinidad.
No obstante, existen diferencias teológicas, litúrgicas y de autoridad eclesiástica que separan a las dos iglesias, diferencias que, a pesar de los esfuerzos ecuménicos de los últimos tiempos, siguen siendo puntos clave en la interacción entre ambas tradiciones. El origen de la división, historia del cisma. La división formal entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa tuvo su culminación en el Gran Cisma de 1054, un evento que marcó una ruptura profunda entre Oriente y Occidente dentro de la Iglesia cristiana. Sin embargo, esa separación fue el resultado de siglos de diferencias acumuladas en los ámbitos teológicos, litúrgicos, políticos y culturales. El catolicismo ve a la Iglesia Ortodoxa como una extensión de la tradición apostólica que comenzó en el cristianismo primitivo. Aunque ambas iglesias comparten la fe en Cristo y la mayoría de los elementos esenciales del cristianismo, las diferencias sobre el papel del Papa, la estructura de autoridad y algunas cuestiones doctrinales provocaron la ruptura definitiva entre ellas. Reconocimiento mutuo de la verdad cristiana. El catolicismo reconoce la validez de los sacramentos en la Iglesia Ortodoxa, particularmente el bautismo, la Eucaristía, la unción de los enfermos y la penitencia. Esta validez se basa en la creencia de que, a pesar de la separación formal, las iglesias ortodoxas siguen siendo parte de la tradición cristiana genuina y mantienen los elementos esenciales de la fe. Para la Iglesia Católica, la ortodoxia es, en cierto sentido, una iglesia, hermana, en la fe, que comparte una herencia apostólica. Aunque no hay unidad plena entre ambas iglesias, la relación sigue siendo una de respeto y reconocimiento mutuo por la verdad cristiana que ambas comparten. Desde la perspectiva católica, se reconoce que la Iglesia Ortodoxa posee la plenitud de la fe cristiana en sus sacramentos y en su liturgia, pero también se ve que la ortodoxia carece de la unidad de la Iglesia Católica bajo el papado, lo que la pone en una posición de hermana separada. Es importante subrayar que la Iglesia Católica considera que la verdadera unidad en Cristo no se ha alcanzado plenamente sin la aceptación de la primacía del Papa, quien, según la enseñanza católica, tiene la responsabilidad de preservar y guiar la unidad de toda la Iglesia universal. La cuestión de la autoridad, el papado y la colegialidad. Uno de los temas más complejos en la relación entre el catolicismo y la ortodoxia es la cuestión de la autoridad eclesiástica, especialmente la figura del Papa. Para la Iglesia Católica, el Papa es el sucesor de San Pedro, a quien Cristo confió la responsabilidad de pastorear su Iglesia, Mateo 16, 18-19. La enseñanza católica sostiene que el Papa tiene una autoridad universal sobre toda la Iglesia y es el vicario de Cristo en la tierra, lo que implica que su magisterio es infalible en cuestiones de fe y moral cuando se expresa de manera solemne y oficial. En contraste, la Iglesia Ortodoxa no acepta la supremacía papal, sino que sostiene una estructura de liderazgo colegiada, en la que los patriarcas, obispos y demás líderes eclesiásticos comparten el liderazgo de la Iglesia. En particular, la Iglesia Ortodoxa ve al patriarca de Constantinopla como el primero entre iguales, pero sin una autoridad suprema como la que ostenta el Papa en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica reconoce que esta diferencia en el entendimiento de la autoridad ha sido una de las principales causas de la división y uno de los desafíos más difíciles para la unidad de los cristianos. Para los católicos, el papel del Papa es esencial no solo para preservar la unidad de la Iglesia, sino también para enseñar y guiar a los fieles en la verdad del Evangelio. La falta de reconocimiento de la autoridad papal por parte de la Iglesia Ortodoxa es vista como un obstáculo para la unidad plena de la Iglesia, ya que la división entre Oriente y Occidente en torno al papado impide la total comunión entre ambas ramas del cristianismo. Las divergencias teológicas y doctrinales. A pesar de la amplia convergencia doctrinal entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa, existen algunas diferencias teológicas importantes que han contribuido a la división. 1. El filioque. Uno de los principales desacuerdos doctrinales entre las dos iglesias es el tema del filioque, una palabra latina que significa «y del Hijo». Este término fue añadido al credo niceno por la Iglesia Católica en el siglo VI, indicando que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. En cambio, la Iglesia Ortodoxa sostiene que el Espíritu Santo procede solo del Padre, según lo establecido en el credo original, que data del Concilio de Nicea, 325 después de Cristo. Para los ortodoxos,
Esta adición fue un cambio no autorizado que altera la enseñanza original sobre la Trinidad. 2. La Inmaculada Concepción y la Asunción de María. La Iglesia Católica también enseña dos dogmas marianos que no son aceptados por la Iglesia Ortodoxa: la Inmaculada Concepción, la creencia de que María fue concebida sin pecado original, y la Asunción de María, la creencia de que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Aunque la Iglesia Ortodoxa venera profundamente a la Virgen María, no considera estos dogmas como dogmas oficiales ni imprescindibles para la fe cristiana. 3. La Eucaristía. Ambas iglesias creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pero difieren en la forma en que entienden esta presencia. La Iglesia Católica sostiene la doctrina de la transubstanciación, que enseña que, durante la misa, el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. La Iglesia Ortodoxa también cree en la presencia real, pero no adopta una definición estricta como la transubstanciación, y prefiere dejar el misterio de la Eucaristía sin una explicación teológica precisa. El camino hacia la unidad, diálogo ecuménico. A pesar de las diferencias históricas, doctrinales y litúrgicas, el catolicismo ha mostrado un firme compromiso con el diálogo ecuménico, buscando restaurar la unidad entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. El Concilio Vaticano II, 1962 a 1965, fue un hito en este esfuerzo, ya que promovió un acercamiento entre las diversas ramas del cristianismo y específicamente con las iglesias ortodoxas. El Papa Juan Pablo II fue particularmente activo en este proceso, realizando numerosos viajes y encuentros con líderes ortodoxos. En 1964, el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras I de Constantinopla realizaron un histórico encuentro en Jerusalén, en el que se levantaron las excomuniones mutuas que databan de 1054, un paso simbólico hacia la reconciliación. Más recientemente, el Papa Francisco y el patriarca Bartolomé I de Constantinopla han continuado el esfuerzo de acercamiento, promoviendo la unidad en la fe y el testimonio común ante el mundo. Desde el punto de vista católico, la Iglesia Ortodoxa es una iglesia hermana, separada por la división histórica, pero que sigue siendo una comunidad cristiana válida. El Gran Cisma de 1054, también conocido como el Cisma de Oriente y Occidente, marcó una de las divisiones más significativas y trascendentales en la historia del cristianismo. A partir de ese momento, el cristianismo se dividió en dos grandes ramas: la Iglesia Católica Romana en el oeste y la Iglesia Ortodoxa en el este. Aunque las causas de esta separación fueron múltiples y complejas, este evento ha tenido repercusiones profundas tanto en la historia de la Iglesia como en la teología, la política y la cultura occidental y oriental. Desde el punto de vista católico, el Gran Cisma fue un punto culminante de tensiones acumuladas durante siglos, que reflejaron profundas diferencias teológicas, políticas y culturales entre la Iglesia del Este y la del Oeste. Sin embargo, a pesar de esta ruptura, la Iglesia Católica sigue considerando a la Iglesia Ortodoxa como una comunidad cristiana hermana, reconociendo la validez de muchos de sus sacramentos y su herencia apostólica. El contexto histórico del cisma. Para entender el Gran Cisma de 1054, es necesario considerar el contexto histórico en el que se produjo. Durante los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia fue una sola, con Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén como las principales sedes apostólicas. En estos primeros tiempos, la autoridad en la Iglesia era compartida por estas 5 sedes, con el Papa de Roma siendo considerado el «primus inter pares», el primero entre iguales de todos los obispos. Sin embargo, a medida que el Imperio Romano se dividió en dos, Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de Oriente en el siglo IV, también comenzaron a surgir diferencias entre las iglesias de Oriente y Occidente. El cristianismo del oeste estaba influenciado por la cultura latina, mientras que el cristianismo del este estaba bajo la influencia de la cultura griega. A medida que avanzaban los siglos, las diferencias entre las dos tradiciones eclesiásticas se acentuaron, tanto en el plano teológico como en el político. Roma se fue consolidando como el centro de la autoridad eclesiástica en Occidente, mientras que en Oriente la Iglesia permaneció más descentralizada, bajo la presidencia de los patriarcas de ciudades como Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Aunque ambas partes compartían muchas creencias fundamentales, como la fe en la Trinidad,
los sacramentos y la autoridad apostólica, las tensiones sobre cuestiones de liderazgo y prácticas litúrgicas se hicieron cada vez más evidentes. Los principales factores que contribuyeron al cisma. 1. La cuestión de la autoridad papal. Una de las causas más profundas del cisma fue la cuestión de la autoridad papal. La Iglesia Católica enseña que el Papa es el sucesor de San Pedro, quien fue designado por Cristo como líder de su Iglesia, Mateo 16, 18-19. Según la doctrina católica, el Papa tiene la responsabilidad de ejercer una autoridad suprema y universal sobre toda la Iglesia, lo que le otorga un papel central en la preservación de la unidad y la enseñanza de la fe. Por el contrario, la Iglesia ortodoxa nunca aceptó la supremacía del Papa. Aunque los ortodoxos reconocen a Roma como la sede de San Pedro, rechazan la idea de que el Papa tenga autoridad universal sobre toda la Iglesia. En su lugar, sostienen que la Iglesia debe ser gobernada de manera colegiada, con los patriarcas y obispos de las diversas iglesias autocefalas, independientes, compartiendo el liderazgo. Esta diferencia sobre la estructura de autoridad fue una de las principales causas de la división entre las dos iglesias. 2. El filioque y la doctrina de la Trinidad. Otro factor importante que contribuyó al cisma fue la controversia sobre el término filioque, que significa «y del Hijo». Este término fue agregado al credo niceno por la Iglesia de Occidente en el siglo VI, lo que indicaba que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. Este cambio fue controversial, ya que en el credo original, como se formuló en el Concilio de Nicea en 325, se afirmaba que el Espíritu Santo procedía solo del Padre. La Iglesia Ortodoxa rechazó la adición del filioque, argumentando que no había sido aprobada en un concilio ecuménico y que alteraba la enseñanza tradicional sobre la Trinidad. Los ortodoxos sostienen que el Espíritu Santo procede solo del Padre, como se establece en las Escrituras. Este desacuerdo teológico sobre la naturaleza de la Trinidad se convirtió en una de las principales divisiones entre las dos iglesias. 3. La liturgia y las prácticas religiosas. Las diferencias litúrgicas también fueron una fuente significativa de separación entre las iglesias. En el ámbito de la liturgia, el catolicismo occidental utilizaba el latín como lengua litúrgica, mientras que la Iglesia ortodoxa utilizaba el griego, en el caso del Patriarcado de Constantinopla, y otros idiomas vernáculos en las celebraciones eucarísticas. Además, la estructura de la misa y los ritos eran distintos. La Iglesia Católica desarrolló la doctrina de la transubstanciación, que enseña que el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo durante la celebración de la Eucaristía, mientras que la Iglesia Ortodoxa sostiene una comprensión similar pero sin definir explícitamente el proceso de transformación en términos de transubstanciación. Estas diferencias litúrgicas, aunque no tan profundas como los desacuerdos doctrinales sobre la autoridad del Papa, contribuyeron a las tensiones entre las dos tradiciones. 4. El papel del emperador bizantino y la influencia política. El Imperio bizantino, con su capital en Constantinopla, desempeñó un papel crucial en la vida de la Iglesia en Oriente. El emperador bizantino no solo tenía una autoridad política, sino que también estaba profundamente involucrado en los asuntos eclesiásticos, especialmente en la selección de los patriarcas y la resolución de cuestiones doctrinales. Esta relación entre la Iglesia y el Estado en el Este difería significativamente del modelo en Occidente, donde el Papa tenía una independencia considerable de las autoridades civiles. La creciente influencia del emperador bizantino en los asuntos eclesiásticos fue vista con recelo en Roma, y contribuyó a las tensiones entre Oriente y Occidente. El Gran Cisma de 1054, el momento de ruptura. El Gran Cisma de 1054 no fue un único evento, sino el resultado de siglos de creciente tensión. El cisma se formalizó cuando el Papa León IX y el patriarca Miguel I Cerulario de Constantinopla se excomulgaron mutuamente. La excomunión mutua fue el resultado de una serie de desacuerdos entre ambos líderes religiosos, que se habían intensificado durante años debido a la competencia por el control de iglesias y las disputas doctrinales, especialmente el filioque. Además, el Papa León IX, preocupado por la expansión del cristianismo en el oeste y por la creciente independencia de las iglesias del este, envió a un delegado para resolver la disputa con Constantinopla. El conflicto culminó en la excomunión mutua en 1054,
que selló formalmente la división entre las dos iglesias. Este cisma no fue simplemente el resultado de diferencias teológicas, sino también de una serie de factores políticos, culturales y sociales que habían ido creciendo con el tiempo. Desde la perspectiva católica, el cisma fue un evento doloroso que representó una fractura de la unidad cristiana, un tema central en la enseñanza de la Iglesia Católica. Consecuencias del cisma y la visión católica. Desde el punto de vista católico, el Gran Cisma de 1054 representa una ruptura trágica que interrumpió la unidad de la Iglesia de Cristo. El ecumenismo, entendido como el esfuerzo por lograr la unidad entre todas las ramas del cristianismo, es uno de los aspectos más importantes en la Iglesia Católica en la actualidad, especialmente después del Concilio Vaticano II. Desde la perspectiva católica, el ecumenismo no es solo una aspiración humana hacia la unidad, sino un mandato divino que responde al deseo de Cristo, quien oró por la unidad de sus discípulos, Juan 17:21. El ecumenismo busca superar las divisiones históricas entre las diversas denominaciones cristianas, promoviendo un diálogo respetuoso, la reconciliación y el trabajo conjunto en la misión de anunciar el Evangelio. La reconciliación de los cristianos divididos no es solo un objetivo práctico, sino un acto de obediencia a la voluntad de Cristo, que deseaba que sus seguidores estuvieran unidos en la fe, el amor y el testimonio del Evangelio. Desde la perspectiva católica, el camino hacia la unidad cristiana se basa en la oración, la conversión personal, el diálogo doctrinal y la colaboración en los aspectos pastorales y sociales de la vida cristiana. Origen del ecumenismo en la Iglesia Católica. El ecumenismo en la Iglesia Católica tiene sus raíces en la enseñanza y el mandato de Jesús, quien pidió la unidad de sus seguidores. Sin embargo, la promoción activa del ecumenismo en la Iglesia Católica como movimiento institucional comenzó en el siglo XX, específicamente con el papado del Papa Juan XXIII. En 1961, el Papa Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II, 1962 a 1965, un evento histórico que marcó un cambio fundamental en la actitud de la Iglesia Católica hacia las otras iglesias cristianas y hacia el mundo en general. Durante este concilio, la Iglesia Católica reafirmó su compromiso con el ecumenismo, promoviendo la reconciliación y el diálogo entre las diferentes denominaciones cristianas. La Constitución Dogmática Lumen Gentium 1964, uno de los documentos clave del Concilio Vaticano II, subrayó la importancia de la unidad de los cristianos, reconociendo que, a pesar de las divisiones visibles entre las iglesias, la unidad cristiana sigue siendo un ideal fundamental y una tarea que todos los cristianos deben trabajar para lograr. Además, el Papa Pablo VI, quien continuó el trabajo iniciado por Juan XXIII, promovió la apertura de la Iglesia Católica al diálogo con otras iglesias, lo que condujo a encuentros significativos con los líderes ortodoxos, anglicanos y protestantes. El ecumenismo como mandato divino. El ecumenismo, desde el punto de vista católico, no es solo una cuestión de conveniencia o diplomacia, sino una misión enraizada en la voluntad de Cristo. En la última cena, Jesús oró fervientemente por la unidad de sus discípulos, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Juan 17:21. Esta oración refleja el deseo de Cristo de que todos sus seguidores estuvieran unidos, no solo en una comunión de fe, sino también en un testimonio conjunto del Evangelio. El Papa Juan Pablo II, en su encíclica Ut Junem Sint 1995, enfatizó que el ecumenismo no es una opción para la Iglesia Católica, sino una tarea esencial que debe ser realizada en colaboración con otras iglesias cristianas. El Papa señaló que el ecumenismo no se limita a un diálogo intelectual sobre cuestiones doctrinales, sino que implica un compromiso activo con la reconciliación, la justicia y el amor fraternal. El ecumenismo, por lo tanto, es un esfuerzo por restaurar la unidad plena de la Iglesia, que, según la enseñanza católica, fue una vez visible en la primera Iglesia cristiana, pero que se ha visto fragmentada a lo largo de los siglos debido a diversos factores históricos, doctrinales y culturales. El diálogo ecuménico, camino hacia la unidad. El diálogo ecuménico es el proceso mediante el cual la Iglesia Católica, en colaboración con otras iglesias cristianas, busca superar las divisiones históricas y alcanzar la unidad plena en Cristo. Este diálogo no se refiere solo a la discusión teológica,
sino también a un acercamiento en el campo de la pastoral, la liturgia y el testimonio cristiano. El Papa Francisco ha subrayado que el ecumenismo debe basarse en un compromiso mutuo de respeto, amor y paciencia, reconociendo que las divisiones entre los cristianos no son solo una tragedia histórica, sino un obstáculo para la misión evangelizadora de la Iglesia. Desde la perspectiva católica, el diálogo ecuménico debe comenzar con la oración, ya que es solo a través de la gracia divina que la unidad puede ser restaurada. La Iglesia Católica también ha insistido en la importancia de reconocer los elementos positivos que existen en las otras iglesias, como los sacramentos y la predicación de la palabra, que son considerados válidos, aunque no completos en la plenitud de la fe católica. El Concilio Vaticano II destacó que la Iglesia Católica no está sola en la posesión de la verdad completa, sino que ve a las demás iglesias como hermanas separadas, con las que se puede colaborar en muchas áreas de la vida cristiana. La reconciliación, un proceso de sanación. La reconciliación entre los cristianos divididos es un proceso complejo que implica tanto la curación de las heridas del pasado como el reconocimiento de las áreas de desacuerdo. Para la Iglesia Católica, la reconciliación no es solo una cuestión de superar disputas teológicas, sino también de sanar las divisiones históricas que han sido alimentadas por siglos de rivalidad, desconfianza y violencia. El Papa Juan Pablo II, en sus viajes a diferentes países, pidió perdón por las ofensas cometidas por la Iglesia Católica a lo largo de la historia, especialmente por los conflictos con las iglesias ortodoxas, las persecuciones a los protestantes y las luchas que caracterizaron la Edad Media. Una de las acciones más significativas en el camino hacia la reconciliación fue el gesto de humildad del Papa Juan Pablo II en 2000, cuando pidió perdón públicamente por los pecados cometidos por los cristianos a lo largo de los siglos. Esta iniciativa fue un paso importante para restaurar la confianza entre las diferentes ramas del cristianismo. Además, el Papa Francisco ha continuado esta tradición de reconciliación, especialmente con las iglesias ortodoxas y las comunidades protestantes, promoviendo un diálogo sincero basado en el respeto mutuo y la comprensión. La reconciliación también implica un cambio en la actitud de los cristianos hacia sus diferencias. Desde la perspectiva católica, el ecumenismo no es una mera tolerancia de las diferencias, sino un reconocimiento de que, a pesar de las divisiones, todos los cristianos comparten un solo bautismo, una sola fe en Cristo y una misión común en el mundo. El diálogo debe ser un proceso de aprendizaje mutuo, donde cada iglesia busca comprender y valorar las riquezas que las demás aportan al cuerpo de Cristo. Los desafíos del ecumenismo en la actualidad. A pesar de los avances en el diálogo ecuménico, el camino hacia la reconciliación plena entre las diversas ramas del cristianismo sigue siendo desafiante. Existen muchas cuestiones doctrinales, como la primacía del Papa, la naturaleza de la Eucaristía, el papel de María y los santos, que siguen siendo puntos de desacuerdo. Además, las diferencias culturales, políticas y sociales que han crecido entre las iglesias a lo largo de los siglos también siguen siendo obstáculos para la unidad. No obstante, el Papa Francisco ha expresado un compromiso renovado con el ecumenismo, especialmente en sus encuentros con líderes ortodoxos, anglicanos y protestantes.